Buenos días, Lisa. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Antes que nada, el título maduración en algunas es una acepción de la palabra madurar parecido a una fruta. Los proyectos arrancan como una pequeña idea, que es un pequeño capullito en un árbol y van creciendo y van pasando de verde a amarillo hasta que se pone rojo y al final alguien la recoge y se la come. Es ese mismo concepto. La maduración es desde cómo va desde una idea hasta volver algo concreto en un proyecto. Concepto fundamental que es un proyecto. Un proyecto es una, una un esfuerzo único para producir un resultado, entonces, que tiene un principio y un fin. Entonces, les quiero contar un poquito sobre mí. Yo soy ingeniero civil, como dijo Lisa, y he trabajado muchísimos años, ya son casi 29 años, de proyectos en muchas partes del mundo. Estuve en China, en Angola, en Estados Unidos, aquí en Colombia, trabajando con experiencia directa desde la pura concepción de los proyectos hasta su entrega final e incluso tengo experiencia en desmantelamiento final de instalaciones que ya cumplieron su vida útil. Eh, por lo tanto, he participado que en todas las etapas del proyecto y quiero, de mi experiencia, sacar una reflexión para esta charla de cómo las técnicas de gestión de riesgos y de análisis de los riesgos van cambiando a lo largo del tiempo en la vida de un proyecto y se necesitan diferentes habilidades, no es una sola habilidad de gestión de riesgo. Y quiero, pues, en el transcurso de esta charla, eh, extender y hacer esa reflexión con ustedes. Entonces, empecemos por cosas que pasan y qué es un riesgo para un proyecto. Entonces, un riesgo para un proyecto es cualquier evento que afecte uno de los objetivos del proyecto. Así de sencillo. Es cualquier evento impredecible o predecible, pues porque los riesgos tienen el mismo comportamiento de las oportunidades. Se presentan súbitamente cuando se presentan los riesgos y son negativos, pues tienen consecuencias negativas con los objetivos, pero hay oportunidades que se presentan con la igual aleatoriedad y uno también tiene que estar preparado para explotar esas alternativas. Eh, Quiero mostrarles algunas estadísticas basadas en un estudio de Booz Allen muy antiguo, del 2006, pero bueno, sirve como referencia. Las cosas no han cambiado mucho. Los proyectos cambian de alcance mucho y cambian de alcance es por una pobre definición del alcance. Entonces hay riesgos asociados al entendimiento del alcance. Fíjense ustedes cómo, y este es un arte de las comunicaciones, es cómo una persona comunicó lo que quería y otro cómo recibió lo que el otro pretendía y cómo eso lo escribieron en un contrato y contrato quedó mal escrito por alguna razón. Esa falta de alineación y falta de entendimiento de qué es lo que se quiere hacer genera unos riesgos importantes en los proyectos y particularmente en los proyectos de software. Es curioso cómo los proyectos de software tienen una particularidad muy grande en que a veces el cliente, quien es el usuario final, tiene muy poco conocimiento sobre cómo se hace el proyecto. Entonces, su comprensión del alcance es muy pobre y el proveedor, pues, habla en un lenguaje y a veces es un tema de comunicaciones. En presupuesto, más del 40% de los proyectos exceden en un 10% o más de los presupuestos. Es muy interesante esto también porque salvo problemas de carácter como la corrupción o ese tipo de cosas que son absolutamente impredecibles e inmanejables desde el punto de vista de la gestión de proyectos,
los proyectos cuestan lo que iban a costar, ¿sí? Lo que pasa es que fueron mal presupuestados y y la mala presupuestación se hace por una pobre identificación de riesgos. Entonces, si yo identifico bien los riesgos cuando estoy haciendo el presupuesto, guardo en el presupuesto las previsiones por si acaso esos riesgos se materializan y cuando ocurren los proyectos, pues los problemas ocurren, pero ya no son sorpresa, que es lo más importante de los riesgos, es que uno se anticipe y esté preparado y tenga las previsiones para afrontar esos eventos negativos o positivos si se presentan. Eh, Igualmente pasa con el presupuesto, con el presupuesto de tiempo. Igualmente los proyectos se ven afectados por eventos que muchas veces, si usted se pone a averiguar, la gente ya sabía que iba a ocurrir. Ya sabíamos que iba a llover mucho y desde de entrada ya sabíamos que el presupuesto de tiempo estaba mal. Entonces, pero nadie lo comunicó a tiempo y por lo pronto alguien hizo una propuesta o hizo una oferta o el político fue y habló y dijo, tal día tendremos esto listo. Y pues hay una organización que le dio ese mensaje a esa persona e hizo esa declaración y después el proyecto no cumple su objetivo porque pues hay, hay una frustración por parte del cliente final en donde las cosas no se entregaron a tiempo y no se entregaron a tiempo porque se materializó algún riesgo y el riesgo puede ser una subestimación de cómo pasan las cosas. Y todo, vuelvo, reitero, la pobre identificación de los riesgos es el factor principal que constituye todos los problemas en los proyectos. Y esa pobre identificación de riesgos en los proyectos tienen un valor, un problema muy importante. Muchos de ustedes habrán oído la frase como, uy, si usted me hubiera dicho que esto iba a pasar, yo tal vez no hubiera hecho esto. Y eso le pasa a las juntas directivas. Y una junta directiva, una administración le presenta un proyecto y le dice que le va a entregar en tal día y le va a costar tanta plata. Y la junta directiva aprueba y se manda a hacer el proyecto. Y cuando ya están metidos en el proyecto, pues uno no tiene ninguna otra opción más. Es como pararse al borde de una piscina. Una vez se lanza a la piscina, toca salir nadando al otro lado. No, ya no hay opción, ya no hay reversa. Ya uno está mojado, ya está entre la piscina, toca nadar, ya sea para salir a la otra orilla o devolverse. Y, pero uno metido ya en la piscina dice, si usted me hubiera dicho que esto estaba tan frío, yo tal vez no me hubiera lanzado. Eso mismo sucede con los proyectos. Entonces, es esa responsabilidad de los gerentes ante, ante los administradores que deben manifestar claramente y de forma transparente los riesgos que pueden presentarse en el proyecto y las previsiones para que las personas que toman las decisiones tomen la decisión de la manera más informada posible. Siguiente, segundo. Esto que digo yo, pues ahí tengo un fundamento teórico, el Project Management Institute lo comenta en muchas de sus apartes. Compañías como la British Petroleum, Exxon, Chevron tienen modelos de maduración similares al que les voy a mostrar acá. Ecopetrol aquí en Colombia tiene modelos similares. Muchas compañías han ido migrando hacia este modelo de, 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 de entendimiento por fases y paulatino de la realidad de un proyecto y aceptar humildemente que uno no se las sabe todas y que uno tiene que hacer un trabajo de una debida diligencia, de entender muy bien en qué se está metiendo antes de hacer y embarcar a una compañía
en un proyecto para que el proyecto satisfaga de la mejor manera a todos los interesados del proyecto. Entonces, si les muestro aquí del PMBOK, la gestión de riesgos. El PMBOK es el libro de las buenas prácticas del Project Management Institute, es una norma ANSI de los Estados Unidos. Y la gestión de riesgo es, en mi opinión personal, la columna vertebral de todo. Es el arte mismo del manejo de la incertidumbre. Y la gerencia de proyectos es ese arte de predecir el futuro y hacer ofertas en firme de que ese futuro va a ocurrir de determinada manera. Entonces, es la gestión de riesgos la herramienta fundamental del gerente en muchísimos aspectos, en su habilidad para identificarlos, en su habilidad para cuantificarlos, en su habilidad para calificarlos de que es mucho, poquito o nada, o esto más que esto, y en su habilidad para establecer un plan de manejo y mitigación del riesgo. Y volviendo a una cosa que ya les había dicho, es siendo muy asertivo y muy cuidadoso y transparente en comunicar a tiempo esos riesgos a los interesados para no crear falsas expectativas que después traen grandes frustraciones. Bueno. Igualmente, la norma ISO 21500 tiene pues, la misma, tiene todos sus procesos de cómo se hace un proyecto, pero igual los procesos de riesgos, de identificación, evaluar, tratar los riesgos y controlarlos, sí están de nuevo como en la columna vertebral de la gestión de un gerente de proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto. El modelo que les estoy proponiendo es muy sencillo y es que hay que tener una claridad permanente de que el proyecto es la materialización de la estrategia de una compañía. Es el instrumento mediante el cual la estrategia se materializa, ¿sí? Y por lo tanto, los proyectos están subordinados a la estrategia y al negocio. Y no es eso de que al gerente del proyecto le están dando un cheque en blanco para que vaya y haga lo que quiera. No, no, no. Señores, usted lo que le están dando al proyecto es un mandato para que vaya y ejecute algo que se parezca lo más que pueda a lo que prometió. Y lo que prometió se hace con el propósito de materializar la estrategia. Entonces, lo primero que uno hace es identificar en esa etapa de evaluar o concebir, es donde uno hace un análisis si lo que voy a hacer está alineado con la estrategia de la compañía, si es bueno para el negocio, si está en línea con el negocio, si yo lo sé hacer, si hay una viabilidad técnica y una viabilidad económica para hacerlo. Después, cuando ya tengo esa absoluta y diáfana claridad de que lo que quiero hacer es un proyecto que está alineado con la estrategia y quiero hacer un ejemplo un poquito caricaturesco de esto, pero es muy importante. Una compañía constructora que hace vivienda para negocio, tiene una planta de personal gigantesca y a alguien se le ocurre que si le vende los almuerzos a los empleados, eso sería un muy buen negocio. Y alguien tiene que preguntarse, pues tiene una planta de personal de 200 personas, pues obviamente los almuerzos, pues puede ser un buen negocio para un restaurante vender 200 almuerzos diarios. Pero esa es la estrategia de la compañía. ¿Es eso lo que sé hacer?
¿Es eso lo que quiero hacer? ¿Es ese mi negocio? Eso es alineación estratégica. No importa que sea un buen negocio, pero no es un negocio mío, no sé. Las compañías tienen que ponerle filtro a no hacer cualquier cosa. Hay que hacer lo que sea adecuado y lo que esté alineado con su estrategia. Una vez pasa ese filtro, la siguiente acción que hay que hacer es mirar todas las posibles opciones para resolver ese problema. O sea, ¿cuántas alternativas tengo de hacer lo que quiero hacer? Y aquí es donde tengo que pensar en si cada alternativa es la de más fácil mantenimiento, la de menor costo de capital, la que tengo mayor capacidad organizacional para ponerla a funcionar, la que tenga menos riesgo relativo. Entonces, cuando la conversación es alrededor de cuál es la mejor alternativa. Y la mejor alternativa, pues un concepto importante es cuál es la que tiene menor riesgo para entregar el proyecto y por ende materializar la estrategia. Y después, cuando ya elegí la alternativa que me gusta, la que es la mejor, paso a una siguiente etapa donde voy a profundizar en entender muy bien esa alternativa y en definir todas sus características físicas, de costo de implementación, cuánto cuesta mantenerla, cuánto cuesta, el detalle absoluto. Y aquí hay muchas incertidumbres, pero son incertidumbres propias de la definición de las cosas. Entonces, hay incertidumbre sobre el desempeño de los contratistas, sobre la calidad de los materiales, sobre mi propia capacidad organizacional de gestionar el proyecto, sobre el hecho de que estoy comprando equipos en el exterior y estoy haciendo gastos en pesos y mi presupuesto. Entonces hay unos riesgos cambiarios en la presupuestación del proyecto. Todo ese tipo de detalles que son específicos de la ejecución del proyecto en un momento dado del tiempo deben entenderse en este momento. Y después, cuando ya la tengo clara completamente, en algún momento dado, toda la organización dice, listo, vamos a hacer esto. Y pasamos a la siguiente etapa que ven ustedes acá, que es la etapa de ejecutar el plan. Y es ahí cuando viene la gestión de riesgos, pero del otro lado, es la gestión del control, es la gestión de estar preparado, monitoreando esos riesgos con como alguien decía, el sentido del olfato para detectar el humo antes de que haya el incendio. Entonces, tener esas alarmas, esas triggers que se llaman, que son unos disparadores que pueden ser indicativos de que un riesgo se está materializando. Les voy a poner un ejemplo de un disparador que es muy, muy interesante que alguna vez implementó una compañía. Y el riesgo identificado era que el contratista no tenga la suficiente liquidez para ejecutar la obra y por lo tanto se pueda quebrar y no entregarme mi obra al final. Entonces, para este riesgo detectado, se montó un esquema para que el departamento de tesorería reportara a la gerencia de proyecto cuando los contratistas estaban usando el factoring de sus facturas. O sea, cuando presentan la factura y están financiándose en el sistema no bancario o bancario, pero con la factura porque el pago era 30 días, digamos. Digamos que eso no está mal, ¿no? Ni es ilegal, no.
pero sí es un indicador, es el humo que dice que ese contratista está teniendo problemas de liquidez. Y hay formas de identificar ese riesgo y por lo menos que se genere una conversación y alguien se dé cuenta y que no sea una sorpresa. Bueno, y cuando finalmente el proyecto se termina y todo el mundo está contento, ese proyecto hay que entregárselo a un grupo de operaciones que va finalmente a utilizar el proyecto. Y aquí la gestión de riesgo es el riesgo de la integridad, es cómo está operando, cómo, cómo funcionan las cosas en el tiempo. Y es aquí donde me gusta poner que la calidad no es un concepto etéreo de, de, de que compré la cosa mejor, no. La calidad en gestión de proyectos es una parte de la gestión de riesgos. Y quiero hacer esta reflexión de la siguiente manera. Uno compra de mejor calidad para reducir el riesgo de mayores costos de mantenimiento durante la operación y mantenimiento. Y entonces esa ecuación tiene que hacer balance. Entonces yo invierto en más calidad y me economizo una plata en mantenimiento. Pero si yo invierto en calidad y no me economizo, pues ¿para qué invierto en calidad? ¿Sí? Entonces yo tengo es que ese balance entre qué es lo que debo hacer. Por eso es que en este momento, en este concepto, hay un concepto de calidad que no es calidad, que se llama lujo, que ustedes compran y en la literatura lo llaman gold plating, y es cuando la gente forra de oro las cosas para que se vean más bonitas. Eso no quiere decir que sean de mejor calidad. El lujo es un concepto personal que no aplica para los proyectos. Entonces, eh, no hay que confundir esos conceptos. Vamos al siguiente slide. Ay, Dios. Perdón. Listo. Como les dije, una oportuna identificación de los riesgos, particularmente los riesgos del negocio, que son los que definen qué proyecto hago y cómo lo hago, generan una gran cantidad de valor. Un proyecto, si ustedes ven en esta gráfica, no sé si ven mi puntero, un proyecto bien seleccionado, ¿sí? Bien concebido, bien seleccionado, será un buen proyecto, así se ejecute, no tan bien. Pero un proyecto mal seleccionado, mal concebido, no importa que tan bien se ejecute, nunca funcionará bien. Y el ejemplo clásico de esto es un puente. Ustedes pueden tener un puente divinamente construido, perfecto de calidad, ¿sí? Pero si fue construido donde no hay río, siempre será un mal proyecto. En cambio, si pues quedó un poquito chuequito, un poquito torcidito, no importa, pero desde que sea íntegro, pero si queda en el río y donde debe quedar, ese puente siempre generará mucho valor. Entonces vuelvo a los conceptos importantes. Hay una cosa que se llama la triple restricción, que es el alcance, costo y tiempo. Y un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio único. El ciclo de vida de los proyectos es la inicio, la planeación, la ejecución, y el ciclo del producto va en la línea con en lo que les decía, que es la necesidad, la implementación, la generación de valor y la terminación. Y para proyectos, esto no es para todos los temas, para proyectos, un riesgo es un evento, una condición incierta que si sucede afecta por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Y otra definición que me gusta a mí es que es el resultado de una multiplicación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento por su consecuencia.
Esta es una manera conceptual de y perdonen, oyen una ruido atrás, que una construcción cerca de mi casa, perdón, qué pena. Bueno, entonces quiero ir al punto de esta charla, que es esta gráfica, y es cómo la naturaleza de los riesgos en cada etapa del proyecto es diferente, y por lo tanto se requieren habilidades distintas de análisis y herramientas distintas de análisis para entender los diferentes riesgos. Y técnicas distintas y conocimientos distintos. Son mundos muy distintos de la gestión de riesgos, curiosamente. En la primera etapa, en la etapa de identificación y de la evaluación y que se está concibiendo el proyecto, los riesgos son los inherentes al negocio, son riesgos de mercado, son riesgos de crecimiento, cuánto produciré, qué tan grande hago la instalación, cuánto mercado voy a capturar. Y para eso existen, pues obviamente, técnicas de simulación y entendimiento de riesgos propios del mercado y riesgos propios de la estrategia competitiva de las organizaciones, ¿sí? Esta es un arte, por así decirlo, de la gente de carácter comercial en las organizaciones que está pensando en el crecimiento del negocio. Después, cuando ya entramos a seleccionar, el riesgo es el riesgo relativo de implementación. ¿Hago A o hago B? ¿Construyo yo o lo compro hecho? Ese tipo de decisiones son las que hay que tomar. Que me lo transporte otro y el costo va a ser grande y voy a quedar sometido al riesgo de que me cobre lo que quiera, o yo compro el camión para transportar yo mismo, pero tengo los riesgos operativos de ser el dueño de un camión. Eh, y entonces la decisión es una decisión de riesgo relativo. Esto lo percibo con más riesgo que esto, y eso, entonces, como ustedes ven, es una forma de valoración muchas veces subjetiva, de colegiada. Entre más gente participe, mejor. Entre más personas con experiencia previa participen en estas decisiones de valoración de estos riesgos, las personas van a entender mejor, y las decisiones serán más ricas y más sustanciadas y de mejor calidad. La siguiente etapa, que es la de planeación, son los riesgos inherentes al proyecto seleccionado. Entonces, son los riesgos de calidad, son los riesgos de que los contratistas para hacer esa implementación sean los adecuados. Son los riesgos de mi propia gestión, vuelvo y les reitero, porque ese es un problema serio. Uno es muy malo estimando los riesgos que uno mismo causa, y las organizaciones son muchísimo más lentas y tortuosas para hacer los proyectos de lo que uno mismo cree. Uno dice, no, pues eso eso en la siguiente junta me aprueban y listo, y entonces no hay problema, y en 2 semanas sacamos la licitación. Mentiras, siempre en eso hay riesgos y hay subestimación de las complejidades organizacionales y individuales para hacer las cosas. Entonces, cuando yo ya he definido el riesgo, entonces es riesgo de la información. A veces lo que a mí me han dicho no es tan válido, eh, como es el caso de la ingeniería. La ingeniería me calculó unas cantidades de obra para un proyecto determinado, y yo tengo que valorar si esas cantidades son
a las indicadas, si están bien, si y ahí tengo que valorar y ponerle algo de juicio y hacer algunas previsiones por si esas cosas no ocurren como me lo dijeron los ingenieros. Durante la ejecución de los proyectos existen los típicos riesgos logísticos del transporte en países como Colombia, el puente que se cae, la lluvia, etcétera. Son cosas que inherentes a la ejecución de los proyectos y sobre lo cual hay que hacer previsiones en la gestión de riesgos. Y durante la ejecución, ya una vez cuando uno dice ya, bueno, listo, esto ya lo entendí, va a costar tanto y lo voy a ejecutar. Y arranco a ejecutar el proyecto. Me encuentro con que debo monitorear permanentemente y durante la ejecución ocurren unos riesgos nuevos actores, el entorno cambia y yo debo estar permanente valorando ese riesgo y haciendo una gestión que es muy importante y es la gestión de la contingencia y la gestión de cambio. Y es estar entendiendo cómo las cosas están cambiando y cómo voy usando las previsiones del proyecto para poder hacer predicciones de la parte remanente por ejecutar, para poder comunicar a tiempo si el dinero que tengo destinado y presupuestado va a alcanzar para terminar o no de acuerdo con la materialización de los riesgos. En una buena planeación donde se ha comunicado en forma transparente los riesgos y los riesgos ocurren, eh, eh, los funcionarios quedan protegidos, queda protegida su integridad personal en entidades del gobierno, pues haber hecho un análisis juicioso y haber documentado los riesgos protege al funcionario, protege al individuo de que él hizo su debida diligencia y que no está improvisando, sino que los riesgos ocurren, lo que no es aceptable son las sorpresas. Entonces uno puede, en la medida en que uno aprende más, mejor identifica los riesgos y mejores planes de contingencia hace para manejar esos riesgos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y por último, cuando ya pasamos a la operación, se materializan y hay que monitorear riesgos de calidad de los equipos, los riesgos de arranque de instalaciones. Las instalaciones cuando empiezan a operar por primera vez, la probabilidad de falla es altísima y los riesgos propios de la operación de los equipos y las máquinas y los edificios eh, durante su vida útil. Parece que tengo problemas para pasar de una página a otra siempre en esto. Bueno, ¿cómo se identifican los riesgos? Ya lo he mencionado. Los riesgos es hablando. Este es el arte de hablar y hablar y hablar. Y es muy importante pedirle a muchas personas que tengan experiencias previas, que nos cuenten. Las organizaciones deben aprender de sus propios errores para que no le vuelva a pasar el mismo problema otra vez. Es el arte de capturar esas experiencias y identificarlas como un riesgo. Y aquí quiero proponerles algo importante, y es cómo se enuncia un riesgo de proyectos. Un riesgo de proyectos debe ser enunciado de manera tal que al final de que le digan a uno el riesgo, uno sepa para dónde, qué hacer, ¿sí? Ustedes se van a encontrar en su vida profesional personas que identifican los riesgos y dicen algo así como, si yo voy caminando distraído hablando por el celular y entonces me paso la calle y entonces de pronto me atropella el taxi, de pronto ese día no había ambulancia y de pronto me muero. Pues chévere la historia, la libertad literaria para hablar de riesgos, pero no ayuda en gestión de riesgos una cosa de ese estilo.
Los riesgos deben enunciarse de esta manera y les propongo esta sintaxis de una frase que es muy chévere. Y es decir, debido a que estoy haciendo esto, esto y esto, y hay estas condiciones, ocurre un evento y tiene como consecuencias tal cosa. Debido a que yo estoy construyendo una zanja y debido a que estoy en época de lluvias, llueve, se me inunda la zanja. Entonces, una frase así me permite a mí, yo no puedo controlar la lluvia, es imposible controlar el riesgo, uno puede controlar las causas y circunstancias que lo ponen a uno, que lo exponen al riesgo, y puede uno mitigar o evitar o transferir las consecuencias de que el riesgo ocurra. Entonces, ese enunciado, debido a causas y, y circunstancias, ocurre el riesgo, consecuencia, me permite tomar acción sobre el resultado. Entonces, les voy a poner un ejemplo típico, que es debido a que manejo mi automóvil y manejo en una ciudad donde otros manejan como un loco, puedo tener un accidente. ¿Sí? Y voy a tener una consecuencia del costo de reparación del accidente. Entonces, ¿cómo lo mitigo? Comprando un seguro. Y entonces aquí ocurre una cosa muy interesante, que al comprar un seguro, pues yo tengo que meter en mi presupuesto de proyecto la póliza del seguro. Y tengo que meter en mi presupuesto de contingencia el deducible de la póliza, porque yo manejé ese riesgo de la siguiente manera. Transferí una parte y acepté otra parte. Uno transfiere lo que recubre el seguro y acepta, que es otra forma de manejar el riesgo, el deducible de la póliza, como para que ustedes, para ilustrar el punto. Y esto debe quedar así en todos los riesgos identificados, porque en la consecuencia yo tengo que decir, bueno, volviendo a mi ejemplo de la zanja, apenas la zanja empieza a llover, yo puedo comprar unas cubiertas para poner y trabajar con un techo temporal. El costo de ese techo temporal no es una contingencia, es parte de la mitigación y hace parte del alcance del proyecto. Eso es muy importante. Aquí les digo que las formas de manejar los riesgos de forma de respuesta a los riesgos es evitarlos, es hacer otra cosa, es no meterse. Ese es el típico manejo de riesgos que ocurre en la etapa de selección, cuando uno dice, no hagamos eso para no meterme en ese lío. Entonces, uno evita el riesgo cero. La otra es transferir, es comprar la póliza y le transfiere uno, en caso de que el riesgo se materialice, la consecuencia la paga otro. Esto hay mecanismos eh, perdón un segundo. Hay mecanismos de ver uno cómo transfiere el riesgo y entonces cómo compra otro un seguro para que otro tome el riesgo, o a través de un contrato. Uno firma un contrato a precio global fijo con un contratista y le dice si ocurren variaciones de los precios o variaciones del mercado, usted las asume y mediante ese mecanismo contractual transferir el riesgo. Mitigar es hacer acciones, que esas acciones tienen un costo, es hacer unas inversiones adicionales en la forma de hacer mi proyecto
para que cuando ocurran las consecuencias sean de menor impacto económico. Y aceptar es, pues, si llueve, me aguanto la lluvia, o si me cuesta, pues pago lo que me cueste. Esa es una forma también válida del riesgo. Pero para uno poder tomar esa decisión, pues tiene que haberlo valorado, tiene uno que haber hecho algún mecanismo de gestión de riesgos que le permita a uno cuantificar el riesgo. Esto lo voy a saltar, amigos. Una de las primeras cosas que hace uno con los riesgos cuando ya los enunció es calificarlos, es decir, si este riesgo es mucho o poco. El ejemplo clásico que me gusta poner es el diluvio universal. El diluvio universal y la garúa en Lima. Esos dos como riesgos de proyecto. El diluvio universal es una lluvia torrencial monstruosa, gigantesca, devastadora, que ocurre con muy poca o casi nula probabilidad, que tendría una consecuencia monstruosa, pero su probabilidad es muy baja. Y la garúa en Lima, pequeña lluvia, drizzling, como dicen en inglés, pequeña lluviecita, casi imperceptible, que casi ni moja el piso, que no tiene ningún impacto para ninguna actividad que uno esté haciendo, y ocurre muy frecuentemente. El diluvio universal y la garúa en Lima, en mi opinión, tienen exactamente el mismo nivel de riesgo. O pues, números más, números menos, es lo mismo. Y uno tiene que identificar esas como curva de indiferencia al riesgo. Y entonces, mediante un mecanismo como el que les propongo en la gráfica, puedo medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Lo importante es un acuerdo organizacional establecido para tener una sola matriz, para que todos hablen el mismo idioma y todos clasifiquen los riesgos de la misma manera. Y entonces alguien clasifica la garúa por aquí en una probabilidad muy baja, por acá en la esquina en la esquina de aquí abajo, probabilidad muy baja y riesgo catastrófico, y la otra, la lluvia de Lima, con una probabilidad muy alta y con riesgo, con consecuencia insignificante. Entonces, cuando uno tiene esas clasificaciones así, empieza a hablar del mismo idioma, y al clasificarlos le permite a uno decir, a este riesgo le paro bolas, a este riesgo no le paro bolas, y prioriza, y se vuelve una herramienta fundamental de la gerencia de proyectos para la gestión. Acá hay una propuesta de algunos niveles de clasificación de proyectos. Es el riesgo que le delegan al gerente en el presupuesto o en el costo, las variaciones de proyecto, para que las personas tomen decisiones con base en ese riesgo. ¿Ok? Me imagino que circularemos este material después y lo podrán tener acceso a él con posterioridad. Quiero hacer una mención acá de una técnica que me gusta mucho, que es desmenuzar el proyecto en sus partes. Entonces me gusta esta tabla porque yo en la parte superior pongo cuáles son los entregables del proyecto, cuáles son las partes de lo que voy a hacer. Y aquí en la parte izquierda pongo todas los procesos que voy a hacer sobre cada uno de los elementos. Y en la intersección de esta matriz pongo quién lo hace. Entonces, esta simple tabla para un proyecto es la información completa de quién hace qué, cuándo. Entonces, eso me permite a mí entender el todo
de una manera sistemática y de fácil comunicación. ¿Esto para qué? Para después yo decir eso que estaba en la tabla anterior, ¿cuándo va a ocurrir en el tiempo? Entonces yo ya le puedo poner fechas, números, precedencias, qué ocurre primero que qué, y ya cuando ya tengo esa historia completa de qué voy a hacer, qué voy a hacer sobre las cosas, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, con este cuadro hago el cuándo lo voy a hacer y empiezo a armar todas las características del proyecto. Y cuando yo ya tengo eso, identifico en esta tabla que ven aquí, que es un esquemático muy sencillo, que es identificar todos los riesgos del proyecto y ponerlos en la parte superior. Ahí yo lo llamo la RBS, es Risk Breakdown Structure, que es la descomposición de todos los riesgos del proyecto, la estructura de descomposición de riesgos. Y la confronto con la WS, que es la Work Breakdown Structure, que es los paquetes de trabajos, en español EDT, que se llama descomposición del trabajo, estructura de descomposición del trabajo. Y en cada intersección entre cada riesgo y cada elemento, pues hay unos que afectan a unos y otros que afectan a otros. Les voy a poner un ejemplo que ilustra el punto. Riesgo cambiario. El riesgo cambiario durante la ejecución del proyecto es que me cambie la tasa de cambio presupuestada más de lo mandado durante el proyecto y el proyecto me cueste más. Si mi presupuesto es en pesos colombianos, por ejemplo, y estoy comprando equipos en el exterior en dólares, la variación del costo de eso, de la tasa, me puede afectar mi valor total del proyecto de manera significativa. Eso no ocurre, por ejemplo, con la mano de obra local en la instalación, porque yo presupuesté en pesos y me lo voy a gastar en pesos. Entonces, el riesgo cambiario aplicaría a las gestiones de compras en el exterior, pero no aplicaría a las labores locales de gasto en pesos. Y pues se pueden hacer medidas de mitigación para eso con cosas financieras, pero fundamentalmente es que hay que identificar qué riesgo le pega a qué elemento. Y mediante sistemas de cálculo de Monte Carlo con la herramienta Risk Simulator, es posible llegar a calcular cómo se va a comportar el valor del proyecto. Una cosa muy importante es que le va a permitir a uno entender si su presupuesto determinístico, el determinístico es el que uno hizo inicialmente, cuál es la probabilidad de que ese presupuesto ocurra. Y a veces, la mayoría de las veces, esa probabilidad es muy bajita. ¿Por qué? Porque la gente es naturalmente optimista. Y entonces el optimismo en la planeación es terrible, porque hace que la gente haga promesas equivocadas que después no puede cumplir. Y solamente este mecanismo que les estamos proponiendo acá, y mediante el uso de herramientas como el Risk Simulator, nosotros podemos determinar cuál es esa previsión de dinero que hay que tener en el proyecto para que no sea una sorpresa. Entonces, cuando yo ya hago mi análisis y meto todos estos datos dentro de una herramienta y corro la simulación, voy a encontrar, esta es una curva acumulada pintada así como curva acumulada, pero ustedes la podrían pintar como una curva unitaria y sería una curva de una campana, como una campana que es una campana agregada de todas las variaciones, de todos los riesgos, que cada riesgo tiene un comportamiento
estadístico diferente y propio de la naturaleza de cada riesgo. Y esta sería la campana agregada de todos los riesgos del proyecto. Y le permiten a uno entender cuál es el valor más probable, cuál es la calidad del presupuesto que uno tiene, si es bueno o es malo, si tiene incertidumbre o no, cuál es su nivel de incertidumbre. Y le permite a uno de los números más importantes que le puede comunicar un gerente de proyecto a la administración, que es cuál es su peor escenario. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta el proyecto si se sale de madre, como se dice? ¿Qué pasa del proyecto si todos los riesgos se le materializan y es el peor escenario? Entonces le puede uno muy fácilmente pintarle a la administración cuál es su valor más probable, cuál es el determinístico. Aquí típicamente, cuando ustedes hagan esos ejercicios, se van a dar cuenta que el presupuesto que ustedes hacen siempre está el orden de una probabilidad de ocurrencia por ahí del 20% o menos. Es muy sorprendente eso. Y algunas publicaciones sugieren que la diferencia que hay entre el valor determinístico y el valor más probable es la contingencia que se le debe dar al gerente para que tenga plata en el bolsillo para pagar lo que se llaman los known unknowns, que son los conocidos desconocidos. Son esas cosas que uno sabe que le va a pasar, pero no sabe cuándo le va a pasar. ¿Sí? Y de la valor más probable hacia arriba, como hacia el 75%, es para pagar los unknown, que son los desconocidos desconocidos. Son los riesgos que yo no sé qué me van a pasar y no sé cuánto me van a costar. Entonces, para que los maneje una instancia superior que puede ser la misma junta directiva. Y usted puede con una herramienta de estas decirle a la administración, señor, con una probabilidad del 90%, este proyecto le va a costar, digamos, 87. Entonces, ya esa herramienta es muy importante para cuando se están haciendo análisis financieros, decir uno, el negocio, porque es política de algunas compañías, que los proyectos deben ser rentables al P90, con una probabilidad del 90% de ocurrencia. Esto es una vaina muy ácida, pero hace mucha sanidad para las compañías. Si las cosas salen mal, el proyecto por lo menos sobre agua y no da pérdida. Eso es muy importante, pero solamente mediante una metodología como la que les acabo de exponer, uno puede llegar a ese resultado utilizando la metodología y las buenas prácticas que les sugerí durante esta presentación y utilizar las herramientas como Risk Simulator y los recursos de soporte de gente que sepa de mucha estadística para que le ayuden a uno a caracterizar esos riesgos y a generar estas tablas que son fundamentales para asegurar el valor de los proyectos, que es la función fundamental desde que les dije al principio que esto es para que los proyectos son la materialización de la estrategia de una compañía y su función no es servirse a sí mismos los proyectos, sino servirle a la organización generando valor. Bueno, eh, queda abierto esto para preguntas. No he visto en el chat ningún comentario. Quisiera ver qué me comentan.
Ok, como dice André, los invitamos a que nos envíen sus preguntas vía chat para dar respuesta a sus inquietudes. Si Aquí de tengo pronto, una dime. pregunta de Fernando. Dice, ingeniero Andrés, en el cuadro de identificación de riesgos es conveniente definir los niveles cuantitativos, indicadores de riesgo y los puntos críticos de riesgo y qué acciones suplementarias se deben establecer cuando se llegue a esos niveles de riesgo. Claramente, claramente, esto que les acabo de mostrar es un brochazo de una hora pues, de toda una profesión, ¿no? Eh, hay cuadros muy interesantes donde uno va clasificando las cosas y le va diciendo cuál es el riesgo remanente y qué acción va a tomar con ese riesgo remanente lo obliga a que tome acciones. Y a mí hay un ejemplo que me gusta aquí es cuando yo identifico que voy a tener un paro de comunidades, cosa que pasa mucho en la industria petrolera, ese es un riesgo del proyecto, pues yo tengo mi medida de mitigación es poder desmovilizar al contratista para que no me cueste más en costos de stand-by, y la medida de mitigación es hacer unas cláusulas de desmovilización del contratista en los contratos de construcción. Entonces, pues en esas tablas queda registrada esa acción gerencial que el riesgo identificado causó. ¿Cómo se maneja el Risk Simulator? ¿Qué tiempo de información se mete y modela? ¿Tiene ejemplos? Sí, sí tengo ejemplos. No tenía preparada una corrida del Risk Simulator, pero les podría mostrar algo más o menos no sé si tengan un par de minutos y les hago una pequeñita demostración de cómo se hace esto. Es un producto bastante, digamos, de uso personal, no desarrollado muy como para hacer exhibición de él, pues, pero les voy a mostrar que eso es posible y no estoy hablando como a veces algunos expositores que cuentan las bellezas que se hacen en otras partes, pero nunca le dicen a uno ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Yo quisiera mostrarles algo. A ver, un segundo, y yo encuentro esto. No estaba preparado para esto, pero vale la pena mostrarlo porque es... Perdón, un segundo. No, no, no lo tengo a la mano. Espera un momento. No lo tengo a la mano. No, o no lo encuentro. Acá hay uno, mire. Bueno, me hicieron otras preguntas acá mientras va abriendo este software, pregunta la hago porque es que se supone que la matriz de riesgos es para anticipar la ocurrencia de los eventos y no para tratarlos después de materializados. Eh, pues estoy un poquito en desacuerdo porque realmente estamos planeando eh, y, y- y uno planea y hay cosas
que puedes mitigar y hay cosas que no puedes mitigar. Hay cosas que se pueden transferir y hay cosas que uno se identifican, hay riesgos que se identifican y se asumen, y se toman acciones para que ocurran y son riesgos controlados. Eh, evitar totalmente los riesgos es un imposible. Eh, a ver, esto no sé qué pasa. No, perdonen, pero no me está funcionando esto. Bueno, que lamento no poderlos satisfacer con esta demostración, pero no me está funcionando y realmente no estaba preparado para tener la lista operando y hacerles una demostración. Pero claramente sí, y habiendo ocurrido esta pregunta, pues me da opción espérese, me da opción de hacer una demostración de esto en Medellín dentro de un par de semanas. Mira, aquí sí, aquí arrancó a funcionar. Esperen un momento. Entonces, este es una WS de un proyecto que es todas las actividades, un valor estimado y una duración estimada. Acá tengo la asignación de los riesgos, aquí tengo cada actividad, esto es como la matriz que les mostré, qué riesgo le pega. Y aquí cada riesgo trae sus características que viene de esta matriz de riesgos, donde los riesgos 1, 2, 3 tienen una probabilidad de ocurrencia, un mínimo, un más probable y un máximo para utilizar una distribución PERT que es bastante sencilla. Bueno, y puede uno fácilmente correr el riesgo. Puede uno correr la herramienta, aquí corre uno la herramienta y correr. Entonces ahí no hay un problema ahí, está corriendo la herramienta. Miren ustedes, les muestro cómo va generando por acá. Aquí está la tablita, aquí la pueden ver. Miren cómo va generando el simulador de riesgos, empieza a generar la variación del costo del proyecto y con 5.000 iteraciones. Este es el tipo de cosas y aquí está la curva S que les estaba yo mencionando y la probabilidad y el valor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya terminamos. Me pasé unos 10 minutos, perdonen ustedes. No te preocupes, Andrés, no te preocupes. Si de pronto surgen preguntas al finalizar la presentación, pues tienen mi Ya, correo, allí las pueden enviar y yo te las remito. listo. La presentación te la voy a mandar para que la pongas a Ok, disposición de... claro que sí, Andrés. No sé si quieras agregar algo más No, para cerrar. nada más, pues que me den un poquito de feedback, si escucharon bien, si les pareció claro. Perfecto. Vamos a ver si nos escriben algo por acá. Ok, no, bueno, vemos que no Cuando veo los riesgos se comentarios. materializan, ¿dónde recomienda registrarlos? No, cuando los riesgos se materializan, uno hace una cosa que se llama la gestión de riesgos, que es la gestión de cambio. Entonces, si el riesgo es tan grande que cambia alguno de los objetivos del proyecto, pues hay que ir a donde el dueño del proyecto a decirle, mire lo que nos pasó, y pedirle más plata o pedirle, ¿sí? Es un tema, es una gestión de comunicación cuando los riesgos se materializan, y poner a funcionar las cosas que uno hizo.
Ok, Andrés. Acá dice que fue muy acertada y clara la exposición. Un aplauso, muchas gracias. Se escuchó muy Gracias. bien, se escuchó bien y claro. Bueno, bueno, muchas gracias, que estén muy bien.